nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Mis estimados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan. En el capítulo 5 vamos a dar lectura a un pasaje muy conocido. Cuando lo encuentre vamos a leer a partir del versículo 1, solamente vamos a leer 3 versículos para poder avanzar un poco más con el tiempo. La meditación de esta mañana le hemos titulado El lugar de la falsa esperanza. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser un lugar de falsa esperanza? El lugar en sí no representa, escúcheme bien, el lugar en sí no representa la esperanza que el individuo pueda tener. El lugar no influye en eso. El detalle es cuando nosotros tenemos un concepto inapropiado de, hablemos del el lugar o los lugares. Yo le pongo un ejemplo bien sencillo y básicamente sería la respuesta a este título. La iglesia como estructura, como edificio, hermano, no representa o en ningún momento va a ser quien va a solucionarle los conflictos en su vida. El estar bajo este techo no va a solucionar las situaciones que enfrenta en la vida. Pero cuando su esperanza está puesta en quien debe de ser, que es nuestro Dios, usted puede venir a este lugar y fortalecer su comunión con Dios y recibir de parte de Dios, hermano, las instrucciones, las herramientas para enfrentar las situaciones. Usted puede venir a este lugar confiando en Dios y obtener esa respuesta, esa provisión, ese milagro de parte de Dios. Pero para nosotros estará probable, espero yo, más que claro, que el lugar en sí no representa eso. Este lugar, desde que el Señor permitió que nos instaláramos acá, ha sido consagrado para Dios. Pero si el día de mañana el Señor nos quiere mover de este lugar, aquí van a poner cualquier otra cosa, hermano. Van a poner cualquier otra cosa. Ha pasado en diferentes congregaciones. En el primer lugar donde el Señor me permitió servirle, fue, mejor dicho, no sé si decirle curioso, porque cuando la iglesia se movió de ese lugar, ahí llegaron a poner una discoteca, imagínese usted. Si lo triste es que los hermanos se equivocaran y llegaran siempre al mismo lugar, ¿verdad? Pero eso pusieron. Los años han pasado, quitaron ese lugar y ahora han puesto nuevamente una iglesia. Ahí sí espero que los mismos clientes lleguen, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, y en muchas otras partes, nuestra iglesia, el tabernáculo en Usulután, pasó algo similar. Estaban en un local, cuando ya se trasladaron, ahí llegaron a poner un lugar de perdición. Entonces el lugar en sí no es, no es quien debe influir en nosotros la esperanza, sino la actitud con la que venimos al lugar que sí ha sido consagrado para Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo de esa, llamémosle, falsa esperanza. Sin embargo, aún allí vamos a encontrar una enseñanza práctica para nuestra vida espiritual. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 13, ya lo encontró. Nos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le damos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hasta allí y oramos. Padre y buen Dios, en esta mañana disponemos nuestra mente y corazón para que hables a nuestra vida. Te suplicamos que aparte de nosotros toda situación que en algún momento pueda perturbar este tiempo para recibir, Señor, tu palabra, tu instrucción, y que podamos estar dispuestos para que al finalizar este servicio podamos retirarnos de este lugar fortalecidos y llenos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos.
En Israel, al igual que en todas las sociedades y en las culturas del mundo, siempre han habido supersticiones, siempre han habido supersticiones. Y hay situaciones donde se mezcla la superstición y en cierta medida los principios, los orígenes de la medicina tuvo también esta relación, en donde se mezcla la superstición y la ciencia, porque es un hecho, digámoslo de esta manera, que hay ciertas aguas que tienen ciertos componentes químicos que ayudan al relajamiento, que ayudan en cierta medida a que usted pueda sentirse mejor físicamente, como en el caso de las aguas termales, ¿verdad? Entonces, pero también existe esa, llamémosle, ese aspecto supersticioso que se mezcla con la ciencia, como cuando nos dicen a nosotros, por ejemplo, y eso tiene mucho que ver con los bebés. En el caso con los bebés se mezcla mucho la superstición. Mire, está asustado el niño. ¿Y por qué está asustado? Es que le dio diarrea. No es porque se metió algo sucio a la boca, hermano, no porque está asustado la criatura. Póngale hoja del susto. ¿Cuál es esa hoja usted? No la conozco, pero algún día me la presento, no la conozco, hermano, pero hay una hoja del susto, hermano. Entonces se mezcla todo ese tipo de cosas. Y así podríamos continuar hablando de esa mezcla entre superstición, hermano, y ciertos aspectos, repito, que sí tienen razón. Entonces, en Jerusalén, y aquí describe el lugar, leyendo un poco acerca de este estanque, algunos lo traducen como que era, bueno, lo describe como una piscina, ¿verdad? No es un lugar que de forma inmediata lo hayan identificado los historiadores o los arqueólogos, sino que habían diferentes lugares. En Jerusalén habían diferentes fuentes, estanques o piscinas, como usted le quiera llamar. Porque está, por ejemplo, Betesda, está Siloé también, el estanque de Siloé. Entonces, habían varios que tenían diferentes funciones, puesto que era un lugar de mucha peregrinación. Las fuentes, hermanos, servían para el aseo personal, para el rito de la purificación, para tantas situaciones. Entonces, los arqueólogos no determinaban exactamente cuál era este estanque, el de Betesda. Sin embargo, la Biblia describe ciertos aspectos que dio lugar para que algunos digan, este es entonces. Esas referencias son las siguientes. Dice, y hay en Jerusalén, versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Recuerde que Jerusalén era una ciudad amurallada. Entonces, en las ciudades amuralladas o en la ciudad amurallada de Jerusalén, habían ciertos sectores que podían ser identificados. Por ejemplo, aquella porción cuando dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Recuerda esa porción, verdad? Entonces, algunos afirman que Jesucristo estaba haciendo referencia a una especie de pórtico, a un hueco en la muralla, que cuando cerraban las puertas de la ciudad, los mercaderes intentaban introducir al camello por ese pórtico estrecho, y era muy, muy difícil. Entonces, cuando dice la puerta de las ovejas, no necesariamente es una referencia a las puertas de la ciudad, sino también a un pequeño pórtico que estaba allí, que se identificaba de esa manera. Entonces dice, el estanque estaba allí, y hace otras referencias también. Dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La palabra Betesda, traducida sería como rebosamiento o como lo que rebalsa, ¿verdad? Sería más o menos la traducción. Entonces dice la Escritura, en los pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos. Y aquí aparece parte del menú, hermano, no creo que sea todo, pero parte de quizás lo que más se notaba, que habían allí: ciegos, cojos y paralíticos. Me llama la atención porque dice ¿qué dice? Cos. O sea, ¿cuántos eran, hermano? Varios. Pero aquí hay un dato interesante. Habían varios, pero la historia se centra en ¿cuántos? En uno. Bueno, no pierda de vista eso. Entonces dice la Escritura, había paralíticos. Versículo 3.
En estos, perdón, sí, versículo 3, ¿verdad? En estos hacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y aquí viene la parte supersticiosa. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba, como dice, sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Deténgase allí. Mis estimados hermanos, hablamos de un lugar de falsa esperanza, porque la gente llegaba allí porque existía la creencia. En ningún momento usted diga, mire, o sea que descendía un ángel, hermano. Ese es lo que el escritor, en este caso Juan, registra porque era lo que la gente concebía. No hay ningún registro bíblico ni histórico que afirme que alguna vez, hermano, haya descendido un ángel allí. No hay ningún registro bíblico ni histórico de que alguien alguna vez haya sido sanado, hermano, a través del estanque de Betesda. No hay, no existe. O sea, la gente tenía aquella concepción, aquella creencia, similar como existe en partes en el mundo, y aquí en el país no es la excepción, en donde creen que al realizar una peregrinación y llegar al objetivo, ¿verdad?, de ese lugar, pueden obtener sanidad. ¿Conoce casos así usted? Yo conozco casos así. En Porcojute hay un lugar así, ¿verdad?, si no me equivoco, en donde creen que a través de llegar hasta allá, hacer esa peregrinación, pueden obtener el favor de Dios o pueden obtener la sanidad que están solicitando. La gente estaba allí, repito, ellos habían escuchado a través de los tiempos que un ángel descendía. A mí lo que me llama la atención es que había personas que tenían, hermano, bueno, este hombre tenía 38 años de estar allí. Y la historia se centra en él, no significa que los demás estaban recién llegados. Probablemente había gente allí que tenía 10 años, 11 años, 15 años de estar allí, hermanos, esperando el momento apropiado para poderse apropiar de ese milagro. El detalle es que, conforme a la descripción de la creencia, cuando el ángel descendía y tocaba el agua se movía, y entonces el primero que descendía, el primero que caía al agua, hermano, y esa competencia estaba seria. Y el ciego, ¿cómo se iba a dar cuenta que el agua se estaba moviendo, hermano? A mí me llama la atención eso, fíjese. Usted dirá, bueno, había alguien que lo acompañaba. Y el que lo acompañaba estaba todo el día así, hermano. Así, calmado, que parece que, no era mentira, no, falsa alarma, no, tranquilo. ¿Será que alguien tenía aquella paciencia para estar allí? Hermano, yo creo que el que tenía más esperanza era el cojo, ¿verdad? Porque se buscaba un lugar ahí donde se pudiera solo aventar. Imagino que tenía un poco de ventaja. ¿Y el paralítico usted? ¿Cuál era la esperanza del paralítico? Que en lo que alguno pasara corriendo lo empujara y cayera primero al fondo. ¿Cuál era la esperanza del paralítico? Pero la gente estaba allí. Porque la gente creía, hermano, que eso podía suceder y estaban allí y permanecían allí. Y fíjese qué cosa más tremenda, porque al ser humano le es mucho más fácil creer en aspectos supersticiosos que creer en Dios, hermano. Le es mucho más fácil al ser humano. Por eso es que hay personas que se aferran a ciertas creencias. Hay ciertas personas que se aferran a ciertos amuletos. Hay cristianos que todavía creen que le tienen que poner un chunche rojo al bicho para que no le hagan ojo, hermano. Y no creen que orando y poniéndole las manos de Dios, Dios los va a resguardar. No, todavía creen en eso, se aferran en esa situación. Hay creyentes que todavía son supersticiosos y creen en la buena suerte. Son supersticiosos y creen en la mala suerte, hermano. Todavía hay gente así, porque parece que es más fácil. Es más fácil cuando nos ponen a nosotros, hermano, una condición, llamémosle sacrificial, porque yo creo que me tengo que ganar el favor de Dios. El favor de Dios no se gana, se adquiere por la fe, mis estimados hermanos. No crea usted que hablábamos con alguien acerca del ayuno.
Porque nosotros nos cuestionan, en algún momento, nos cuestionan mucho porque dicen, bueno, y la iglesia no ayuna. Bueno, el ayuno es para aquel que tenga a bien quererlo practicar, y el objetivo del ayuno es la comunión con Dios. El objetivo del ayuno no es conseguir un milagro, no es doblarle el brazo a Dios, es tener comunión con Dios. Es tener comunión con Dios. Entonces, el problema, hermano, es que hay personas que creen que, no me voy a confundir los términos, hay personas que creen que con aguantar hambre van a chantajear a Dios. Con la aguantada de hambre no chantajea a Dios, hermano. Que le va a apresurar la gastritis, quizás sí, pero a Dios no lo va a chantajear. El ayuno no es una aguantadera de hambre. El ayuno es la privación del alimento para doblegar la carne y que pueda haber una forma más, no más sencilla, sino más bien más fluida de su comunión, de su espiritualidad. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y repito, el propósito es la comunión con Dios, no comprar a Dios, hermano. No se trata de eso. No, entonces yo me voy a meter y voy a servir, y qué bueno que tenga la iniciativa de querer servir, de quererse involucrar, pero no piense que a través de esa actividad o ese activismo podemos comprar el favor de Dios, hermano. No piense eso. Está bien que lo haga en gratitud, está bien que lo haga porque es una responsabilidad, porque es el cumplimiento de su llamado, y que como resultado de eso usted puede recibir el favor de Dios, porque la Biblia dice que nadie trabaja en vano para Dios, que todos a su tiempo, hermanos, vamos a recibir la retribución de eso. Pero si lo hacemos con el fin exclusivo de recibir de Dios, es una forma de chantaje. Entonces la gente estaba allí, hermanos, creyendo en algo de lo que no había evidencia. No había evidencia. Era un aspecto, repito, supersticioso, que de repente en este tipo de situaciones siempre surge una historia. No, miren, por allá dicen que hay alguien que sí fue sanado. Por allá dicen que hay alguien que sí vio el ángel descender. Por allá dicen que hay alguien que cuando descendió el ángel, ¿verdad? Y el agua se movió y entonces cayó y fue sanado. Pero mire, ¿y dónde está esa persona? No, mire, no sabemos, pero sí hay. Dicen, cuentan la gente que así es. Cuentan. Está como las historias míticas de nuestro país. Yo no sé si usted alguna vez en alguna área rural escuchó historias como esta. Es que dicen que en tal parte, sobre aquella gran piedra, sale una culebrota que hasta cachos tiene. No sé si alguna vez. Si no, nunca fue al campo, hermano. Nunca fue usted ahí. Pero la gente contaba y alguien, mire, ¿y quién la ha visto? Un viejito dice que la vio. ¿Y quién la ha visto? A saber, pero dicen que la vieron. Dicen que la vieron, pero miren que es así de grandota. En nuestro país no han existido esas especies, hermano. Jamás en la vida. Pero existe esa situación. Entonces, en Siloé, la situación era similar. Dicen que desciende un ángel de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. ¿Cómo podemos medir esa relación de tiempo en tiempo? Como cuando usted le dicen al rato. ¿Cuánto es al rato, hermano? Porque yo tengo gente que ha invitado a la iglesia y me dicen que al rato van a venir. Ya pasaron 5 años, hermano. Y todavía estoy esperando ese momento. Al rato. Mire, le invito, le llego. Sí, al rato le llego. Y más que me dan taquicardia porque me dicen, ahí va a haber, a cualquier rato le pego el susto. Yo esperando, preparando el corazón para el susto, hermano. Y no aparece el susto. Entonces, la creencia era, fíjese bien, versículo 4 una vez más. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, y aquí son parte de las cosas que cuando usted lo va meditando despacio, siempre le da lugar a pensar, bueno, Señor, ¿y por qué le preguntaste eso? Si está el hombre ahí enfermo, si está pues sometido a una creencia, a una superstición, cree que está allí con la esperanza de que puede llegar primero al agua, porque tenía la esperanza, hermano, ¿o no la tenía? Si desde el momento que estaba ahí, porque creía que en algún momento, hermano, pero veamos, ¿y cómo este hombre
tenía aquella esperanza. ¿Cómo? Porque él mismo va a declarar después, yo no tengo quien me eche al estanque. Bueno, y si sos paralítico, y si no tenés quien te eche al estanque, y entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? La respuesta es, porque tengo esperanza. Porque tengo esperanza. El detalle es, ¿en quién estaba puesta su esperanza, hermano? ¿En quién estaba puesta su esperanza? Su esperanza estaba puesta en que iba a caer al estanque, en que el ángel iba a descender, en que alguien iba a tener de él compasión, en que otro enfermo se iba a compadecer de él y lo iba a tirar. ¿Cuál era su esperanza, hermano? ¿Cuál era? Entonces, el Señor viene y le hace esta pregunta. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Quieres ser sano? Es como que usted vaya al hospital, hermano. Y si no, haga la prueba el otro sábado, lo invitamos. Como que usted vaya al hospital y vaya cama por cama y usted les pregunte, mire, ¿quiere ser sano? ¿Y qué le van a decir, hermano? Pues mire, yo no estoy aquí de vacaciones. No, mire, si no estoy aquí porque no tengo nada que hacer en mi casa. Claro que quiero ser sano. Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y surge aquella inquietud. Bueno, ¿por qué la pregunta? Y si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿y por qué le preguntaste? ¿Y no que lo conoces todo, pues? ¿Y no que conoces los pensamientos, las intenciones del corazón, hasta lo más íntimo? ¿No que todo lo conoces? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Y la pregunta toma sentido cuando nos atrevemos a declarar en quién está nuestra esperanza. ¿Quieres ser sano? El paralítico le pudo haber respondido, Señor, pero ¿quién? Bueno, de hecho que sí le respondió, perdón. Vea usted lo que le respondió. Dice versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le digo, mira, ¿querés ser sano? Pero Señor, mira, ¿y cómo pues? ¿Y cómo pues? Si no tengo cómo llegar hasta el agua. Y ahí es donde uno dice, bueno, Señor, ¿por qué pusiste la mirada en ese hombre? ¿Por qué no en los otros enfermos que estaban allí? Allí había una multitud de enfermos, ¿o no, hermano? Y entonces, ¿por qué Dios puso la mirada en él? ¿Por qué el Señor puso en él la mirada? ¿Por qué razón? ¿Tenía algo especial ese hombre? Porque nosotros podemos especular un montón de cosas. Podríamos decir, mire, este hombre tenía fe porque sabía que el ángel descendía del cielo y tenía la concepción de que era el favor de Dios el que se manifestaba allí y su confianza estaba puesta en Dios, pero eso sería muy forzado, hermano. Porque no dice eso la Escritura. Entonces, si quisiéramos nosotros, hermanos, ver una respuesta más apropiada, diríamos, ¿por qué Jesús puso en él la mirada? La respuesta profunda es, porque le dio la gana, hermano. Porque le dio la gana. ¿Y por qué no en los demás? Porque no quiso. Porque no quiso. Elección práctica para nosotros. Usted puede recibir el favor de Dios, hermano, simple y sencillamente no porque se lo ha ganado, no porque lo merece, sino porque a Dios le ha placido bendecirlo a usted. Porque Dios ha querido dárselo a usted. Y si usted le pregunta a Dios, Señor, ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué no al otro hermano? Dios le va a decir, ¿qué te importa? Es con vos la cosa. Es con vos el asunto. No tenés que ver la condición de los demás, es con vos la situación. Si Dios tiene de usted misericordia, y parte de nuestras oraciones, siempre hemos dicho, usted puede traer delante de Dios su necesidad, su petición, pero puede decirle, Señor, sea tu voluntad, sea tu voluntad. Pero también hay otro aspecto que usted puede incluir en su oración y poderle decir, Señor, si te place, si tienes de mí misericordia. Usted tiene un problema de salud, usted puede traer su situación de salud delante de Dios y decirle, Señor, sáname si es tu voluntad. Señor, si te place, puedes sanarme. Usted no le va a decir, Señor, y hay que agarrar número. Tanto hermano enfermo que hay en la iglesia, Señor. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Su relación con Dios es personal.
El Señor vio allí el montón de enfermos y perfectamente, hermano, como ya lo había hecho antes, ¿o acaso Jesús no había predicado ya antes a multitudes, hermano? ¿No había hablado antes a multitudes? Sí lo había hecho. Él podía venir y pararse en el estanque y hablarle a todos los enfermos que estaban allí. Pero hermano, el Señor no lo hizo. Fue y se dirigió a alguien en particular porque a Él le plació, porque Él así lo quiso. Porque Dios, hermano, tiene tratos maravillosos y especiales con cada uno de nosotros. Por lo tanto, una vez más, si nuestra esperanza está puesta, hermano, erróneamente o equivocadamente, y ponemos a pensar de que no, ¿verdad? Mire, yo estaba orando y todos los demás hermanos estaban en cualquier otra cosa, menos orando. Y así, ¿cómo va a responder Dios? Hermano, su relación con Dios es personal y el trato de Dios que va a hacer con usted es personal. Si el otro, el que estaba al lado suyo, estaba orando o no estaba orando, no es problema suyo. Si el que estaba al lado suyo estaba chateando, mandando un WhatsAppito, no es problema suyo. Si el otro estaba haciendo cualquier otra cosa, es usted y su relación con Dios. O está puesta su esperanza en el que está a la par. Hermano, ore, que si no, Dios no me va a hacer el milagro. Yo les compartía, hace un tiempo les compartía a mis hermanos servidores. Creo yo que nunca lo he compartido así de manera general. Pero a veces yo me encuentro con un conflicto. Cuando estamos orando, cuando estamos en la administración, yo puedo estar acá orando, yo estoy cultivando mi comunión con Dios también, hermano, la mía. Entonces el conflicto en el que yo entro es, si abro mis ojitos y comienzo a ver cómo están los demás, y si yo comienzo a hacer eso, hermano, pierdo mi paz y mi comunión. Porque perfectamente podremos estar orando, ¿verdad? Y Señor, y cantando y dando alabanzas a Dios. De repente, hermano, ore, oh Dios, por Dios usted, guarda ese teléfono, ve. O poderle decir, vaya hombre, suelte a su prójimo o prójima, suéltela. Pulpo. Pero, ¿y mi paz y mi comunión usted? Entonces a veces digo yo, ay, que vean que hacen los demás. Yo en mi comunión con Él. Pero mire, debería regañar a esos hermanos. Es que vean ellos, su pobre espiritualidad y comunión con Dios es la de ellos, hermano. Pero les digo que es un conflicto, en lo personal. Pero cada quien debe procurar su comunión y su relación con Dios. El Señor llegó, estaba el montón de enfermos allí. Repito, pudo haberle hablado a todos los que estaban allí, pero no lo hizo. Se dirigió a uno en particular. Y este en particular expresó su frustración. Señor, no tengo quien me eche allá. El Señor pudo haberle dicho tantas cosas. Mire, ¿y entonces qué haces aquí? ¿Y por qué en lugar de estar allá en el templo orando? Porque el templo existía, hermano. Ya no había sido destruido todavía. Estaba allí el templo. El templo estaba. El Señor pudo haber venido, hermano, y haberlos regañado a todos ahí, ¿verdad? Ustedes, en lugar de estar orando en el templo, que es en el lugar consagrado que Dios ha establecido y puesto su confianza en Él, no, aquí están ustedes. Pudo haber dicho eso. Pero vea lo que dice la palabra. Váyase al versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Qué le dijo? Y anda. Y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y aquí viene un dato interesante que vamos a desarrollar a las 10 de la mañana. ¿Y qué dice? Y era día de reposo aquel día. Mis estimados hermanos, quizás solo para adelantar un poquito, aquí hay un dato muy, muy, muy interesante. Era día de reposo, la gente estaba allí, no estaban ejerciendo ningún trabajo, entonces digamos que estaba dentro del parámetro normal. Ahora, día de reposo, ¿establecido por quién, hermanos? ¿Establecido por quién? A ver, ayúdenme. Día de reposo, ¿establecido por quién? Por Dios. Por Dios. Un ángel descendía del cielo. ¿Quién mandaba al ángel? ¿Quién mandaba al ángel? Dios. Dios mandaba al ángel. Entonces, si el ángel descendía y el agua se movía y alguien caía y era sanado,
No había problema, aunque el ángel haya trabajado para venir desde el cielo hasta ahí, no hay problema. Jesús sanó al paralítico y todos los religiosos se escandalizaron porque había sanado en día. Bueno, si la gente estaba allí esperando una sanidad y si la sanidad ocurriera, ¿qué iba a pasar con los religiosos? Jesús vino, hizo la sanidad y todos se escandalizaron. Y entonces venimos y hacemos la reflexión. Bueno, y si tanto era el conflicto, ¿por qué los fariseos, por qué los religiosos no llegaron a decirle a la gente, miren, es día de reposo, allá en el culto deberían estar ustedes? No, que aquí están. Miren, es día de reposo, este día Dios no va a mandar al ángel. El ángel no trabaja día de reposo tampoco. Así es que pierdan las esperanzas. Fíjense que los religiosos no se preocupaban por ellos. No tenían problema. No tenían. Pero cuando el Señor hizo la obra, se escandalizaron porque dijeron, ¿cómo es posible? ¡Qué escándalo! O sea, sanando en día de reposo. Hermano, es que muchas veces la necedad del individuo es grande. Es grande. Pero regresemos al punto que nos compete para esta hora. Hermano, estaba allí este hombre paralítico. Su esperanza es difícil poderla identificar porque él quería ser sano. Por eso estaba allí. Pero no tenía quien lo tirara al estanque. Pero no había evidencia de que el estanque alguna vez haya sanado a alguien, hermano. No había evidencia de eso. Pero él continuaba estando allí. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? 38 años. 38 años esperanzado en algo, hermano, de lo que probablemente jamás iba a obtener una respuesta. Jamás. Ahora, trasladémoslo a algo que ya hemos meditado en otro tiempo. Y el creyente, ¿después de cuánto tiempo se desanima? El creyente, ¿después de cuánto tiempo se desanima, hermano? ¿Cuántos en algún momento han estado orando por algo y ni siquiera después de años, después de meses? Después de meses dicen, ¿yo para qué voy a orar ya? Si Dios hubiera querido darme ese milagro, ya rato me lo hubiera dado. Y se desaniman. ¿Cuántos se desaniman espiritualmente y dejan de buscar a Dios? Por cualquier situación, hermano. Sea porque las situaciones problemáticas han llegado a su vida o lo contrario, porque ha llegado un momento de tanta relativa paz y tranquilidad que cree que ya no necesita de Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Hay algo que se llama entusiasmo, que es bonito. Estar entusiasmado es bonito. ¿Sabe cuál es el problema? Que el entusiasmo, hermano, es como, por ponerle alguna comparación, es como el algodón de azúcar, que se ve así bonito, vistoso. Pero cuando lo conoce de verdad, se da cuenta que solo es una migajita, que no sustenta, que no edifica, que no fortalece, que solamente es, hermano, como se dice popularmente, es una llamarada de tusa. Y después, ¿qué sucede? Desaparece. De la historia del evangelio en nuestro país, han pasado periodos así. Antes, según se cuenta, antes de la guerra en el país, estamos hablando del 80, digamos, perdón, 1980, hacia atrás, el evangelio en el país avanzaba muy, muy lentamente, hermano. Muy lentamente. Muy lentamente. Según cuentan, y usted puede leer un poco de esa historia, según cuentan, el país pasaba por cierto grado de progreso. Según dicen que en aquellas fechas, estamos hablando de los años 60, 70, incluso se llegó a considerar, ¿verdad?, que el país más pujante de la región, al menos de la región centroamericana, era El Salvador. Entonces se vivía cierta estabilidad. El evangelio no avanzaba mucho. Entró el conflicto armado al país, hermano, y la gente que más libertad tenía para movilizarse, no le podría decir yo si por fe, por lo que sea, pero la gente que tenía más facilidad para movilizarse eran los cristianos. La gran diferencia
era que los cultos en aquellos tiempos eran a las 7 de la noche. Entonces la gente, al no poderse congregar a esas horas, comenzó a buscar, hermano, las tardes para poder hacer sus eventos, y si no tenían iglesias, surgieron los famosos campos blancos. Entonces las personas angustiadas, preocupadas, comenzaron a acercarse a esos lugares, a escuchar de Dios, a buscar de Dios, y se tiene registrado que el período, hermano, donde más avanzó la iglesia cristiana en el país fue en ese período de conflicto, ahí donde las iglesias crecieron, aumentaron, se proliferaron en ese período. Luego de ese período, hermano, pasó un tiempo de relativa calma, y entró otro período, aquí sí, ya no influenciado por las cuestiones de las influencias sociales, sino por la creencia y la superstición. Estoy hablando del año 98, 99, hermano, bueno, más que todos esos años, 97, 98, 99, en donde se acercaba el cambio de milenio. Y los que estaban vivos por aquel tiempo recordarán que comenzó a surgir una serie de situaciones y creencias, ¿verdad? Que decían, hermano, que iba a pasar en el 31 de diciembre de 1999, ¿qué iba a pasar? Todo esto se iba a terminar, no sabían, hermano. Los aficionados a la tecnología recordarán que decían, las computadoras van a colapsar, los aviones se van a caer, los bancos... Un relajo, hermano, un relajo. Entonces, la gente, por temor y por ese momento eufórico, comenzó a buscar las iglesias, hermano. Comenzó a congregarse. Yo recuerdo que nuestra iglesia central no estaba como está ahora, con ese enorme espacio, y no se llenaba todavía. Allá por 1997 no se llenaba, hermano. Un domingo en la tarde, un domingo en la mañana, quedaba quizás un 25% de los espacios vacíos. Y en ese año, hermano, en esos años 98, 90, aquello parecía espuma, hermano. Y de un mes para el otro, aquello comenzaba hasta el punto que la gente comenzó a quedarse parada y comenzaron a surgir las opciones de los mezanines. Hermano, el culto del 31 de diciembre, eso era, voy a usar esta palabra que creo que denota un poco, eso era apoteósico, hermano. Y ese año, el 1 de enero a la 1 de la madrugada del año 2000, va a haber culto, y muchas de nuestras iglesias tuvieron culto, hermano. Y algunos decían, y la gente va a llegar el 1 de enero, a la 1 de la mañana. La gente llegó. La gente llegó. Y algunos, porque yo ya estaba en el seminario en ese tiempo, me aceptaron siendo niño, hermano. Entonces, así, miren, traiga una partida de nacimiento y que firme su papá. Vaya, entonces, aceptaron. Entonces, ya en aquel tiempo, algunos comenzaron a especular ciertas cosas que no estaban tan equivocados, fíjese. No estaban tan equivocados. Porque eso era en la voz popular, pero en la voz religiosa o la cristiana decían, no, pues el Señor puede que venga en estos años, puede que venga en estos años. El Señor va a venir, va a venir, va a venir. Hermano, y algunos, quizás los no bien vistos de aquel tiempo, fueron algunos que atrevieron a decir, el Señor no va a venir en este tiempo. Y eso era como ir en contra de la predicación de moda en ese momento. El Señor no va a venir en este tiempo. Y algunos preguntaban, ¿y usted por qué dice eso? ¿Por qué dice que no va a venir? Y el razonamiento era muy apropiado. ¿Sabe qué decía? Porque todo el mundo lo está esperando. Y la Biblia dice que Él vendrá cuando nadie lo espere. Porque la esperanza de mucha gente estaba puesta en las instalaciones de la iglesia. Mientras yo esté metido aquí en la iglesia, no va a pasar. O si me va a pasar algo malo, aquí adentro tiene que ser, ¿verdad? Aquí adentro no me va a pasar nada. Mire, pero su comunión con Dios, ¿cómo está? Mal, pero aquí estoy adentro en la iglesia. Pero aquí estoy. Imagínese que mi comunión esté mal y está allá afuera. No, usted, por Dios. Mejor mal y aquí adentro. ¿Verdad? Esa era la creencia. Y las iglesias tuvieron un empuje, hermano, increíble, 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 increíble. En aquellos años hubieron diferentes circunstancias que también afectaron. Lo que le quiero contar es que el día viernes estuve en una iglesia que estaba celebrando 20 años. Fue la primera iglesia que
organización construyó, la primera de todas, la primerita. Y la construyeron porque en aquellos años hubo un fenómeno, algunos recordarán el famoso Mitch. Es un relajo, una catástrofe horrible. Había un médico que estaba de misionero en esa zona y al ver la necesidad de la gente comenzó a atenderlas. La gente en la necesidad se aglomeró, hermano, de la noche a la mañana. De no haber una iglesia allí, habían 200 personas congregándose. Cuando nuestro pastor general vio eso, dijo: esto es increíble, pongámosles una iglesia. Y les montaron la iglesia, hermano. Pusieron la iglesia. Las aguas del Mitch bajaron. La gente regresó a sus lugares. La gente experimentó estabilidad nuevamente. Y a la gente se le olvidó la comunión con Dios. Porque la gente tenía esperanza en aquel hombre que de gratis les daba consulta médica y que les fortalecía a través de la palabra. Su fe no estaba puesta en Dios. 20 años han pasado, celebrando un aniversario. Y esta mañana hay más personas acá que esa noche allí. ¿Por qué razón? Porque yo no sé en dónde está puesta la esperanza, hermano. Pero si la esperanza está puesta en alguien o en algo y no es Dios, qué equivocados estamos, hermano. Qué equivocados estamos. Jesús le preguntó a este hombre: ¿quieres ser sano? La Biblia no registra el pensamiento de este hombre más que su respuesta: Señor, no tengo quien me tire. O sea, su esperanza seguía estando puesta en el estanque, ¿verdad? Dios le demostró que no era el estanque, ni el dichoso ángel, ni la creencia de la gente. Era Él, era Dios, era Jesucristo. Hermano, nuestra esperanza tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesús. A pesar de las situaciones a nuestro alrededor. Porque si usted se entusiasma, va a tener un momento en donde va a decir: sí, yo aquí, yo me meto, yo me relaciono, yo me involucro. Pero cuando le haya pasado ese entusiasmo, se va a apartar, como un montón de gente se apartó a través de los años. La teoría de este hombre que les comento, de este maestro y pastor, decía: se van a dar cuenta ustedes, y las iglesias van a estar igual de llenas después de 10, 12, 15 años. Se darán cuenta, decía él, se van a dar cuenta. Porque mucha gente lo que está experimentando en este momento, nos dijo en aquel tiempo, es miedo. No es devoción, sino miedo. Y cuando les haya pasado el miedo, simplemente se van a apartar. Mis estimados hermanos, yo esperaría, y de todo corazón, que no sea una situación de una esperanza equivocada o errónea, creyendo de que las instalaciones o cualquier cosa acá le va a solucionar su vida. Ponga su fe, su esperanza en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él cambia vidas, Él restaura vidas, Él le va a dar esperanza, Él le va a dar solución a su condición. Él, por lo tanto, cada vez que venga a este lugar, traiga un corazón dispuesto para fortalecer su comunión con Dios. No ponga su esperanza donde no debe, póngala en la persona apropiada, Cristo Jesús, nuestro Señor. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.